Días, hoy vamos a estudiar las leyes de Eruvin, capítulo 2. En el capítulo anterior estudiamos cómo se crea un Eruv y cómo se convierte varias viviendas y patios en una sola unidad compartida. En este capítulo, el Rambam analiza qué sucede cuando el Eruv no se realizó correctamente o cuando alguna de las personas no participó en él. Para resolver estas situaciones, introduce un concepto fundamental llamado bitul reshut, anulación o cesión del dominio. Mediante este mecanismo, una persona puede renunciar temporalmente a sus derechos sobre el patio o incluso sobre su vivienda, permitiendo que los demás puedan transportar en Shabbat. A lo largo del capítulo también se estudian situaciones complejas relacionadas con herencias, conversos fallecidos, la presencia de no judíos en un patio compartido y las diferencias entre un judío observante y uno quizás que transgrede Shabbat públicamente y diversos grupos que rechazaban la tradición oral. El tema central es comprender quién tiene control sobre el espacio compartido y cómo ese control afecta la posibilidad de transportar objetos durante Shabbat. En otras palabras, Eruv es unir y mezclar las personas que viven en un conjunto y comparten un patio. Entonces, en el simple caso, dijimos que todos tienen que compartir en un pan y cada uno da su parte, se coloca en una de las casas y se está resuelta el Eruv. Pero no siempre es tan sencillo. ¿Quién vive en todas estas casas? ¿Qué pasa si alguien no participó? Etcétera. Entonces, ¿cómo eso pudiese afectar el kashrut de este Eruv? Halajá 1. Cuando una persona no participa en el Eruv, de eso va a hablar. Si todos los habitantes de un patio hicieron Eruv excepto una persona, esa sola persona impide que se pueda transportar. No importa si no participó deliberadamente o simplemente por olvido. Mientras no se resuelva la situación, está prohibido sacar objetos de las casas al patio o del patio a las casas. Existe, sin embargo, una solución. La persona que no participó puede ceder sus derechos sobre el patio a los demás habitantes. Si solamente cede parte del patio, los demás pueden transportar entre sus casas y el patio, pero no pueden transportar hacia la casa de quien cedió sus derechos. Si además cede tanto su vivienda como su parte del patio, todos pueden transportar libremente, los demás porque recibieron sus derechos y él mismo porque ya no posee dominio propio y es considerado como un huésped de los demás. Y la presencia de un huésped no invalida el Eruv. Entonces, el problema no es la persona en sí, sino su participación legal en el espacio compartido. Halajá 2. ¿Cómo se realiza esta cesión del dominio? Cuando una persona declara simplemente que cede su dominio, se entiende que está cediendo únicamente su parte del patio, pero no su vivienda. Para ceder el dominio, debe decir explícitamente a cada uno de los habitantes, mi dominio queda cedido a ti y a ti y a ti, etc. Un heredero también puede realizar esta cesión. Incluso, incluso si el propietario falleció en el mismo Shabbat, el heredero puede actuar en su lugar. Asimismo, está permitido realizar esta cesión
durante el propio Shabbat. Aunque normalmente las transferencias de la propiedad están restringidas en Shabbat, esta sesión tiene carácter especial porque su propósito es permitir el cumplimiento adecuado de las leyes de Shabbat. Entonces tú te imaginas cómo sienten todos los residentes de un conjunto si una persona no participó y por ende ninguno puede cargar de su casa para afuera. Halajá 3. Cuando los demás ceden su dominio al que no hizo Eruv. Si ocurre lo contrario y los que sí participaron en el Eruv ceden sus derechos al que no participó, él puede transportar y ellos no pueden transportar. ¿Por qué? Porque él sigue siendo el único propietario del dominio. Ellos ya no poseen ningún derecho sobre él. No decimos que ellos son considerados huéspedes suyos, como dijimos acerca de él, porque muchas personas no pueden convertirse simultáneamente en huéspedes de una sola persona para este propósito. Entonces, la solución funciona cuando uno se integra al grupo, no cuando todo el grupo desaparece dentro del dominio de una sola persona. Halajá 4. Cuando hay dos personas que no participaron. Si dos o más personas no participaron en el Eruv, ellas pueden ceder sus derechos a quienes sí participaron. Entonces, quienes hicieron el Eruv podrán transportar, pero los que no participaron seguirán sin poder hacerlo. Los participantes no pueden ceder sus derechos a las dos personas que no participaron, porque cada una de ellas impide a la otra transportar. Incluso si una de las dos cede sus derechos a la otra, sigue existiendo el problema porque en el momento en el que recibió el dominio, todavía estaba prohibida para transportar. Si solamente viven dos personas en el patio, el que no hizo el Eruv puede ceder su dominio al que sí lo hizo. Pero el que hizo el Eruv no puede cederlo al que no lo hizo. La capacidad de transportar depende de quién tenía una situación válida en el momento en que se realizó la sesión. Halajá 5. Así como una persona puede ceder su dominio a otra dentro de un patio, también los habitantes de un patio pueden ceder sus derechos a los habitantes de otro patio. Además, quien recibe el dominio puede devolverlo posteriormente a su dueño original. Por ejemplo, dos personas viven en un patio y olvidaron hacer Eruv. Uno cede su dominio al otro. Entonces hay ahora una sola persona. Eso parece un acertijo, ¿no? El segundo puede transportar mientras necesita hacerlo. Luego el segundo puede devolver el dominio al primero. Entonces el primero puede transportar. Este intercambio puede repetirse varias veces durante el mismo Shabbat. La misma regla se aplica a una ruina o terreno abandonado. Entonces la cesión del dominio es flexible y puede realizarse más de una vez en el mismo Shabbat. Halajá 6. Cuando quien cedió el dominio vuelve a utilizarlo, dice el Rambam, si quien cedió sus derechos vuelve a transportar objetos dentro de ese dominio, si lo hace deliberadamente, invalida la cesión y vuelve a prohibir transportar. Si lo hace por error, no invalida la cesión. Sin embargo, esto aplica solamente si los demás todavía no habían utilizado el dominio. Si los demás ya habían comenzado a usar el privilegio que recibieron, la cesión queda consolidada, ya no se invalida, incluso si el antiguo propietario transporta deliberadamente. Que dice Rambam, una vez que los demás toman posesión práctica del derecho recibido, la cesión adquiere mayor fuerza legal. Halajá 7.
Si dos casas se encuentran separadas por un dominio público y durante Shabbat los no judíos construyen una cerca que las une, no pueden hacer cesión de dominio porque antes de comenzar Shabbat era imposible establecer un eruv válido. Además, si un habitante del patio fallece y deja la herencia a una persona que vive fuera del patio, dice, si murió antes de Shabbat, el heredero impide transportar. Si murió después de comenzar Shabbat, no impide transportar. Por otra parte, si alguien que vivía fuera del patio tenía una casa ahí y la deja en herencia a uno de los habitantes, si murió antes de Shabbat, no hay problema. Si murió después de comenzar Shabbat, el heredero deberá ceder el dominio heredado a los demás. ¿Qué está diciendo el Rambam? Que en el momento que ocurre la herencia, antes o después de comer Shabbat, determina si altera el estatus existente. Halajá 8. Si un converso fallece, a veces estos casos que trae parecieran ser muy, muy específicos, ¿no? Caso que alguien falleció en Shabbat y ahora más específico aún. Y uno dice, pero la verdad que, ¿cuándo va a pasar esto y bajo qué circunstancias? ¿Por qué es tan importante? Porque estos casos dejan claro cuál es la halajá y son principios realmente que están expresados en estos casos. Estos principios se pueden utilizar en muchos casos. ¿Okay? Estamos entendiendo básicamente de que la idea que el Rambam está hablando aquí es que el Eruv que hablamos, a veces puede haber un problema, pero hay una solución. Y estamos hablando sobre esta solución y todos los factores de cuándo esta solución es válido o de qué forma funciona y cuándo no. Si un converso fallece sin herederos antes de Shabbat, cualquiera que tome posesión de sus bienes se convierte en propietario. Por lo tanto, si un judío adquiere esa propiedad, pasa a ser considerado como heredero y puede impedir transportar hasta que ceda sus derechos. Pero si el converso fallece después de comenzar Shabbat, la situación existente al inicio de Shabbat permanece vigente. Aunque alguien tome posesión de la propiedad posteriormente, no altera el permiso existente. Una vez iniciado el Shabbat, intentamos preservar el estatus que existía al comienzo del día. También eso es obviamente práctico porque si la gente ya al empezar Shabbat sabían el estatus del lugar, durante Shabbat es muy difícil que todo el mundo sepa que hay un cambio de ese lugar. Halajá 9. Si un judío comparte patio con un solo no judío, la presencia del no judío no impide transportar. Los sabios consideraron que la residencia de un no judío no tiene suficiente importancia legal para afectar el eruv. Sin embargo, cuando hay dos judíos y un no judío, la presencia del no judío sí impide transportar. Los sabios decretaron esta norma para desalentar la convivencia. Sí, por temor a que se adopten sus costumbres. ¿Por qué no decretar lo mismo cuando hay un solo judío? Porque normalmente un judío no vivirá solo con un no judío, ya que puede temer por su seguridad. La prohibición no surge por el espacio físico, sino como medida educativa establecida por los sabios. Halajá 10. El alquiler del dominio del no judío. Cuando dos judíos comparten un patio con un no judío, el eruv por sí solo no sirve, tampoco sirve la cesión del dominio. La única solución es alquilar simbólicamente el dominio del no judío. Una vez realizado ese alquiler, el no judío es considerado como huésped de los judíos. Entonces los judíos pueden hacer eruv. Si hay varios no judíos,
También debe alquilarse el dominio de cada uno. Basta que con un solo judío realiza el alquiler para el beneficio de todos. Halajá 11. Si existe un patio interior que solo tiene salida a través de un patio exterior, entre ambos patios viven dos judíos y un no judío. La presencia del no judío impide transportar en el patio exterior hasta que se alquile su dominio. El judío que vive en el patio interior, sin embargo, puede transportar dentro de su propio patio. O sea, el uso compartido de los accesos puede extender el efecto de la presencia del no judío. Halajá 12. Este alquiler puede realizarse incluso en Shabbat. No se trata de un alquiler comercial común, sino de una formalidad legal para distinguir los dominios. Por eso, puede hacerse por menos del valor de una perutá. La esposa del no judío puede realizarlo. También sus empleados o sirvientes. Incluso un judío que tenga permiso para guardar objetos en la propiedad del no judío puede actuar como representante para alquilarlo. Entonces los jajamim facilitaron enormemente este procedimiento para que se pudiera realizarse incluso en situaciones imprevistas. Si dos judíos, halajá 13, si dos judíos y un no judío viven en un mismo patio durante Shabbat, se alquila el dominio del no judío. Ahora sí se puede realizarse una cesión del dominio entre los judíos para completar la solución. Lo mismo ocurre si el no judío fallece durante Shabbat. O sea, una vez eliminado el obstáculo principal, el no judío que no está permitiendo hacer el Eruv, vuelven a aplicarse las reglas normales de cesión. Halajá 14. Cuando un no judío alquila a otro, si un no judío alquiló la propiedad a otro no judío, si el propietario no puede expulsar al inquilino antes de terminar el contrato, entonces debe alquilarse el dominio del inquilino. Si el propietario puede expulsarlo cuando quiera, basta alquilarlo del propietario. O sea, se considera dueño efectivo a quien realmente controla el uso de la propiedad. Halajá 15. Si varios judíos tienen ventanas que conectan sus casas y realizan un eruv a través de ellas, pueden transportar de casa en casa por las ventanas. Sin embargo, si hay un no judío presente, no pueden utilizar las puertas y accesos normales hasta alquilar su dominio. Halajá 16. El judío que tiene estatus de no judío para estas leyes, el judío que públicamente profana el Shabbat o practica idolatría es considerado respecto a estas leyes, o sea, no es un no judío, pero respecto a estas leyes aplican las mismas leyes a él. Por ello, no puede participar en un eruv, no puede ceder su dominio, debe alquilarse su dominio como si fuera el de un no judío. Distinto es el caso de grupos como los saduceos y otros que negaban la Torah oral. Ellos no participan en el eruv porque rechazan su fundamento legal, pero tampoco se los considera no judíos. Por eso la solución es que cedan su dominio a los demás habitantes. El Rambam distingue entre quien rompe públicamente el vínculo con la práctica judía y quien mantiene su identidad judía, pero rechaza determinadas enseñanzas rabínicas. Pues con esto terminamos el capítulo 2.